Siempre me ha gustado esconderme en los rincones más oscuros de la vecindad. No porque sean cómodos, ni porque me sienta seguro ahí, sino porque en esos lugares nadie me mira. Cuando me miran, siento que puedo quebrarme en pedazos. Pero cuando no lo hacen, siento algo peor. Siento que no existo. Y en esos espacios silenciosos y húmedos, donde la luz apenas respiraba, aprendí a escuchar cosas que los demás no escuchaban. Susurros. Pasos. Cosas que no deberían caminar por su cuenta. Cosas que me decían lo que yo mismo no quería admitir. La envidia no me nació de pronto. Se fue metiendo en mí como el frío de las noches sin cobijas. Al principio era apenas un pensamiento torpe, una molestia, un cosquilleo en la espalda cuando veía a Kiko sostener sus juguetes relucientes, sus zapatos limpios, su ropa que no parecía haber conocido el polvo nunca. Y yo, con mis tirantes torcidos, mis rodillas raspadas y ese hueco en el estómago que nunca se iba. Pero luego, la envidia se convirtió en algo más. Algo vivo. Algo que respiraba en mis oídos cuando nadie más estaba cerca. Esa tarde, la vecindad tenía un aire extraño, pesado, como si la azotea hubiera bajado un poco y nos aplastara el pecho. El sol iluminaba, sí, pero de una forma enferma, como si no tuviera ganas. Algo flotaba en el ambiente, algo que no pude nombrar en ese momento. Kiko estaba en el patio, sosteniendo su pelota nueva. Esa pelota tenía un brillo casi exagerado, un reflejo que me irritaba cada vez que lo veía girar entre sus manos. Sentí ese cosquilleo otra vez, pero más profundo, más cálido, como si algo en mí despertara con un zarpazo. Caminé hacia mi barril y me escondí dentro. Ahí, en la penumbra, noté algo raro. El interior estaba más frío que de costumbre, tanto que me caló en los huesos. Había un olor leve, como a hierro viejo y humedad atrapada por años. Cerré los ojos, pero fue peor. En la oscuridad, escuché un murmullo que parecía brotar desde las paredes, como si mi barril respirara. No entendía lo que decía, pero no lo necesitaba. La intención se colaba en mi cabeza como el agua entre las rendijas. Sentí que el murmullo se mezclaba con mis pensamientos, empujándolos, moldeándolos. Cuando salí, noté que don Ramón caminaba por el patio con la mirada apagada. Parecía cansado, más de lo habitual, casi como si algo le hubiera drenado la vida durante la noche. La chilindrina lo seguía, pero había algo raro en su expresión. Sus ojos parecían más hundidos, más atentos, como si estuviera observando algo detrás de mí. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No sabía si ella veía lo que yo empezaba a sentir. Doña Florinda estaba cerca de su puerta, con ese ambiente suyo de superioridad, pero había una tensión en su postura. Movía las manos de forma inquieta, como si no pudiera estarse quieta. Y Kiko. Kiko sostenía su pelota y reía sin voz, porque yo no escuchaba nada. Era como si el sonido se hubiera quedado atrapado en algún punto entre nosotros, borrado antes de llegar a mis oídos. Observé cómo su pecho se movía al reír, pero nada salía. Eso me inquietó más que cualquier grito. El profesor Girafales llegó poco después, trayendo consigo un aire extraño, como un olor tenue a flores marchitas. Me fijé en sus ojos, que siempre parecían calmados. Pero esta vez parpadeó varias veces, como si intentara despejar algo pegado a sus pensamientos. Lo seguí con la mirada mientras se acercaba a doña Florinda. Vi sus manos temblar levemente cuando ella salió a recibirlo. No sabía si era emoción o miedo. Mientras tanto, en el otro extremo del patio, el señor Barriga y Ñoño habían llegado para cobrar la renta. El peso en el ambiente aumentó aún más cuando ellos cruzaron la entrada. El aire se volvió más denso. Los pasillos parecían alargarse, como si la vecindad se deformara apenas un poco para estirarse hacia ellos. El señor Barriga se frotó la frente, confundido, como si sintiera esa presión en el pecho que yo llevaba sintiendo desde hacía días. Yo me quedé quieto, mirando a todos, sintiéndome un intruso en una escena que parecía ajena. A pesar de que siempre había estado entre ellos, ese día me sentí más fuera que nunca. La vecindad respiraba de una manera extraña. Como si se alimentara del miedo ajeno. Entonces lo vi. Detrás de Kiko, justo donde la sombra del lavadero se extendía más de lo que debería, una figura alargada parecía pegarse a sus pies. No era una sombra normal. Era más oscura, más definida, como si tuviera vida propia. Sentí que algo dentro de mí se tensaba.
No sabía si estaba imaginando cosas, pero la sombra se movió ligeramente, apenas 1 milímetro. Lo suficiente para que mis uñas se clavaran en mis palmas. El murmullo volvió, pero esta vez no era el del barril. Era más nítido, más cercano. Sonaba justo detrás de mi oído. Decía cosas que no podía repetir, cosas que hablaban de desigualdad, de injusticia, de por qué él tenía tanto y yo tan poco. Sentí mi respiración acelerarse. Mis pensamientos se mezclaron con esa voz invisible hasta que no pude distinguir cuáles eran míos. La sombra se elevó un poco, estirándose, como si quisiera envolver a Kiko. Él seguía sin oír ni sentir nada. Movía su pelota con esa inocencia suya que siempre me irritaba. La luz del sol parecía evitarlo, como si no quisiera tocarlo directamente. Todo en él parecía exageradamente perfecto, y eso solo alimentó el fuego que sentía en el pecho. Don Ramón tosió, y esa tos resonó como un eco profundo entre las paredes. Todos voltearon. Incluso la sombra pareció agitarse. Vi un temblor en las manos del profesor Girafales. Ñoño se aferró a la camisa de su padre. La chilindrina parpadeó como si algo la deslumbrara, pero no había luz. Yo seguí observando. Observando cómo la sombra se acercaba a Kiko. Observando cómo la vecindad entera parecía colapsar sobre sí misma. Observando cómo mi envidia crecía con cada respiración, como si la estuviera alimentando algo más grande que yo. Y por primera vez, pensé que quizá no estaba solo dentro de mi cabeza. No sé cuánto tiempo estuve contemplando aquella sombra que se estiraba detrás de Kiko. Parecía respirar. Parecía latir. Cada movimiento suyo hacía que la luz del patio temblara, como si la vecindad entera se estremeciera con ella. Yo no moví un músculo. Sentía el corazón golpeando contra mis costillas, como si quisiera escapar de mi cuerpo, pero había una parte de mí, una parte oscura, quieta y fría, que deseaba ver qué pasaría si no intervenía. O quizás, si intervenía demasiado. El murmullo volvió a colarse entre mis pensamientos, esta vez más claro, más firme, como si la voz ya hubiera encontrado la forma exacta de hacerse oír. Hablaba de equilibrio, de deseos ocultos, de injusticias que podían corregirse si yo lo permitía. Aquella voz no me gritaba ni me ordenaba. Simplemente me ofrecía una explicación que nadie más me había dado. Una que encajaba demasiado bien en el hueco de mi pecho. El aire se volvió más pesado cuando el señor Barriga dio unos pasos hacia el centro del patio. Su sombra se proyectó larga y distorsionada, como si la luz huyera de él. Ñoño, aferrado a su brazo, miraba en todas direcciones con una inquietud que me hizo pensar que quizá también percibía algo. No lo veía todo, pero sentía que algo no estaba bien. A veces los que tienen miedo entienden más que los que se creen seguros. Don Ramón se apoyó en una pared, respirando con dificultad. Parecía que la presión invisible lo aplastaba poco a poco. La chilindrina lo observaba con una mezcla de preocupación y desconcierto, como si algo en su padre se estuviera disolviendo sin que ella pudiera detenerlo. El profesor Girafales intentó mantener su postura habitual, pero sus ojos lo traicionaban. Estaban muy abiertos, demasiado, como si temiera ver lo mismo que yo veía. Y doña Florinda temblaba con pequeños espasmos involuntarios que disimulaba torpemente. El murmullo se hizo más insistente. Me llenó los oídos, la garganta, el pecho. Me decía que diera un paso. Solo uno. Que me acercara. Que dejara de esconderme. Que la injusticia que siempre había sentido podía tener un fin. Y entonces Kiko giró un poco hacia mí. No dijo nada, porque su risa seguía sin sonido, pero la expresión en su rostro era tan despreocupada, tan ajena al peso que todos los demás cargábamos, que algo dentro de mí se quebró. No era culpa de él. Una parte de mí lo sabía. Pero otra parte, una que ya no podía distinguir de mí mismo, veía en él un resplandor que yo jamás tendría. La sombra detrás de él pareció crecer con mi pensamiento. Se acomodó a su forma como un manto oscuro, y por un instante sentí que me miraba. No tenía ojos, pero sentí la mirada. Era fría, profunda, como si quisiera hundirse en mí para descubrir qué tanto estaba dispuesto a hacer. La vecindad se volvió más silenciosa. Un silencio que no era normal. No era ausencia de ruido. Era la presencia de algo que devoraba cada sonido antes de que existiera. Mis pies se movieron solos. Uno adelante. Luego otro.
Cada paso resonaba como si estuviera caminando sobre una superficie hueca. Podía sentir la tensión en el ambiente al pasar frente a don Ramón, al cruzarme con la mirada temblorosa de la Chilindrina, al sentir el aire helado alrededor del profesor Girafales. La sombra se alzó detrás de Kiko como un muro ondulante. Y el murmullo, ahora tan claro como si estuviera dentro de mis huesos, me dijo que me acercara un poco más. Di el último paso. La sombra se estiró hacia mí. Podía sentirla rozándome los dedos, como si quisiera agarrarme o entregarme algo. No era una fuerza violenta. Era casi una caricia, una invitación. Todas mis dudas parecían derretirse bajo ese contacto. Y entonces algo cambió. Vi de reojo como la luz del patio se apagaba, como si un eclipse imposible hubiera cubierto el cielo. Las ventanas vibraron. Las puertas se cerraron solas. La vecindad parecía cerrarse como una trampa. Kiko finalmente dejó de mover su pelota. Su cuerpo se tensó. Y aunque no había sonido alguno, pude ver cómo su pecho dejaba de moverse por un instante. Sus ojos se abrieron más de lo normal. No en comprensión. En miedo. Por fin lo sentía. La sombra se volvió enorme detrás de él, como si creciera alimentándose de esa emoción. Y el murmullo se convirtió en un zumbido que me atravesó la cabeza. Sentí que la frontera entre mis pensamientos y los suyos desaparecía. No sé cuánto duró ese instante, pero de pronto, la sombra se extendió como un latigazo hacia las paredes, los techos, los cuerpos de todos los presentes. Cayó sobre ellos como una neblina oscura. Los vi paralizarse. Nadie podía moverse. Ni respirar con normalidad. El pánico en sus ojos era tan intenso que parecía deformar sus rostros. Y yo era el único que podía caminar sin sentir esa presión. Entendí entonces que la sombra quería algo. Y que ese algo pasaba por mí. Me volví hacia Kiko. Su expresión era una mezcla de súplica muda y terror absoluto. La pelota cayó al suelo. Rodó suavemente hasta detenerse frente a mis pies. La sombra se arrastró hasta rodear mis tobillos, como si esperara mi decisión. Por un momento pensé en retroceder. En romper todo aquello. En escapar. Pero el murmullo habló una última vez, muy suave, como un suspiro. Ya sabes lo que mereces. Y esa frase se mezcló con años enteros de hambre, de frío, de sentirme invisible, de querer tener aunque fuera una décima parte de lo que él tenía. No necesité mover mis manos. La sombra lo hizo por mí. Se abalanzó sobre Kiko como un remolino oscuro. La luz desapareció. La vecindad entera pareció absorber un grito que nadie escuchó. Todo vibró. Todo se encogió. Todo tembló. Cuando la oscuridad se disipó lentamente, Kiko ya no estaba ahí. Solo quedó su pelota. Los demás comenzaron a recuperar el movimiento poco a poco. Don Ramón cayó de rodillas. La Chilindrina empezó a llorar sin entender nada. El profesor Girafales buscó desesperado a alguien, como si necesitara una explicación inmediata. Doña Florinda se desplomó contra la pared con una expresión vacía, como si un hueco imposible se hubiera abierto en su interior. Y yo permanecí quieto. La sombra se deslizó de nuevo hacia mi barril. Y se hundió dentro. Como si solo estuviera regresando a su hogar. Me quedé mirando la pelota en el suelo. No sentía culpa. No sentía alegría. No sentía nada. Solo entendí algo. La sombra nunca se había ido. Siempre había estado conmigo. Y ahora, sin Kiko. Tenía más espacio. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Crit, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te